siempre que estamos terminando y empezamos a plantear la posibilidad del eje temático del encuentro del año siguiente. Y uno de los temas que me rodeaba las tres mesas en las que estábamos sentados, allá a las afueras del Hotel del Café, los críticos que participaron del encuentro número 16, y se tocó el documental y otros temas, obviamente, incluido el de la imagen de Gustavo Valencia, que ya me está emborrachando con la idea de mejor, por eso también yo sabía. Verán, vamos a ver qué les puedo decir. Voy a tratar de contarles un poco este mismo tema que yo tan provocativamente le llamé el documental no existe, todo es ficción, solo para empujarles un poquito, ¿no? Pero hasta ahora nadie se queja, pero nada. Y es que quiero contarles un poco eso, pero desde mi propio trabajo. No sé si al final resultará medio pretencioso, pero en todo caso, yo sabía que estoy en un encuentro de críticos y a veces es muy fácil poder llegar a citar a otra gente y escudarse detrás de ese hecho, ¿no? Y yo estaba pensando, bueno, creo que voy a ponerme como quien dice en el hocico del lobo. Entonces, y mostrarles un poco de pasito lo que ha venido haciendo el trabajo que he ido haciendo en todos estos años, que ya ahora son bastantes. Entonces voy a tratar también de modificar un poquito para no repetirme de lo que voy diciendo, de lo que ya se ha dicho. Espero que me oigan, si me oyen, ¿no es cierto? Para dejar el aparatejo ahí. Bueno, tal vez partir de la idea de que el documental, igual que la ficción, está siempre utilizando los elementos que tiene el escritor en las palabras o el pintor en la paleta. El cineasta tiene los elementos del sonido, el decorado, el vestuario, la elección que puede hacer con sus actores, una serie de elementos que parecería que en el documental son casi fortuitos, y yo quería mostrarles ya casi en la práctica un poco cómo nada de eso es tan fortuito, sino que está vinculado a decisiones estéticas o de uso del lenguaje propiamente muy específicas. Entonces iba a partir de la idea de mostrarles, por ejemplo, dos planitos, tres planitos de lo que casi un pequeño plano secuencia, que no puede hacerse plano secuencia, de una antigua película que hice en Bélgica, donde tenemos, por ejemplo, la utilización de un plano, les dejo ver, se llama Cierra tus lindos ojos. Es una película que trata sobre un hombre en ese tiempo, Monsieur Norbert, que se llamaba, y es sobre la piedra, y es una región que hacen grandes huecos y canteras, dicen que es todo un queso gruyere ahí en la región. Y en esta película en particular, este plano, por ejemplo, tiene lo que se llama, nosotros llamamos, se dice decoupage, el corte en planos, ¿no? No sé cómo hay el lenguaje exactamente en español. Desglose.
lo que nosotros llamamos desglose puede suceder tanto en el documental como en la ficción. Por ejemplo, en este plano ustedes ven una abejita en una piedra. El siguiente plano que ustedes ven es un riachuelo de agua, y en el sonido tienen pajaritos, abejitas. Estamos en el medio ambiente, estamos en el sueño de la naturaleza, y en el mismo plano, con solo ir un poco para atrás, de pronto aparece un enorme camión, y es toda la película. En realidad es la base de la película en sí, es la relación entre el progreso, entre los recursos, la gente, y el avance del progreso de forma totalmente a mansalva, como decimos, ¿no? Y sin embargo, en este plano, por ejemplo, ya podemos tener lo que nosotros llamaríamos casi un corte ficcional, en el sentido de que solo la intención de haber partido de algo que, si bien está en la realidad, yo estoy diciendo que fuera la naturaleza en toda su expresión, en ese mismo plano rompemos con esa naturaleza y vemos que estamos en una cantera. Ese señor, fíjense ustedes el tamaño del camión, si ese señor es de ese tamaño, y el camión que puede ser, porque no se siente las dimensiones realmente con eso, ¿no? Y eso es absolutamente ficcional, es una intención del director de escribir en el lenguaje y poner ese contrapunto, ¿no? Entonces, eso en algo que es un mismo plano, y para mí es un elemento muy importante en el cine, porque de eso es lo que se trata el trabajo de los cineastas, de encontrar cómo voy a decir en el lenguaje más apropiado lo que quiero decir, ¿no? Y eso me va a llegar poco a poco al punto de vista, pero les voy a mostrar algo que es un poco más elaborado, que es parte de una película que se llama Cuba, el valor de una utopía, y que es una sola secuencia de algo que va a irse desarrollando más tarde, más a lo largo de la película, porque hay más de una sesión El que vivía bien era el policía. El policía en aquella época, el que vivía bien era el policía. El policía llegaba a un cafetín, por ejemplo, y te deseaba una caja de cigarros, pero a la presenta le hacía así. Y se llevaba la caja de cigarros y se llevaba a la presenta. Mi nombre es Santiago René Cintado Ignacio. Y soy técnico en armamento, también. En el 1961, cuando Batista dio el golpe de Estado, el señor Salas Cañizares, que era segundo teniente jefe perseguidor, y ellos asesinaron a un estudiante en San Lázaro y Veracruz. Que desgraciadamente siempre hay quien ve. Entonces una buena mañana, de aquí tú, un abogado buscándote, se llama Felipe Iván, sí, el estudiante de Derecho. Entonces, el estudiante de Derecho me dejó la tarjeta y yo fui a su casa. Yo era uno de los que participaba en la denuncia esa del asesinato. Y Fidel es el que precedía el juicio. Entonces él me cita el otro día y fuimos a juicio. Pero lo que pasa es que nos meten la rueda de preso en el sentido de civil. A ver, yo juro decir verdad, bueno, yo juro decir la verdad. Este es fulano y este es mengano. El comandante Casabet y este es el teniente Salas Cañizares. Son los dos asesinos. En esta secuencia hay una intención claramente de desglosar dos cosas que de nuevo no necesariamente están sucediendo en la realidad. O sea,
él está dándome una entrevista y yo estoy haciendo una entrevista clásica y en este momento no está sucediendo nada, nadie está disparando. Sin embargo, en la edición propiamente dicho, yo creo todo una secuencia paralela, casi como dos historias paralelas, que parte desde el identificar el objetivo, a apuntar al objetivo, a disparar al objetivo, y hay un cuento paralelo que es el de la gente que está disparando. Entonces, claro, aquí puede surgir la pregunta, ¿es que es ficción o es realidad? Porque la realidad es que me está dando una entrevista a mí, que me está contando una historia a mí, y la gente que está alrededor no está. Entonces, yo les puedo decir, desde ese punto de vista es totalmente ficcional porque no está sucediendo el disparar, como hay otras secuencias que es más como un tipo de cine verité que se llaman, en que las dos acciones están sucediendo al mismo tiempo, ¿no? Pero en este primera estaba elegido así. Entonces, a cada momento, en cada minuto en que uno comienza no solo a filmar, sino a construir después el relato, está interviniendo decisiones de ficción que están vinculadas al relato, a la dramaturgia, a una serie de otros elementos que son también los elementos que tiene el director para contar lo que quiere contar, ¿no? Igualito, por ejemplo, que el trabajo, este es un trabajo de ficción que tengo hecho, que les voy a dejar ver el trabajo de nuevo en corte en planos. Je veux notre parole, je veux la victime me prendre et la main avec laquelle elle s'accompagne. Je veux le bruit de mon sang et le tien qui le fait battre. Je veux la vérité de l'enterre et la lumière de l'infini. Je veux le miroir et le temple, je veux les phares qui guident et les rêves qui poursuivent. Je veux le battement du temps et son écho qui rebondit. Je veux le fruit et le style, je veux le passé et le souffle. Esta es una película de ficción que fue mi película de graduación de fin de estudios de la escuela que hice. Y era una película sin diálogos, yo había elegido ningún diálogo, yo solo tenía los poemas de mi mamá. Era una película dedicada a ella. Y estaba tratando de contar un poco lo que podía ser la soledad de la mujer frente a la violencia, ¿no? Y ¿ya cuánto así necesita? No te quiero tener de aquí de trípode, ¿no? Qué vergüenza. Veamos si no se me oye. Sí, me oye la gente de atrás. Sí. Bueno, en este... ¿Hay algún mirado especial del color necesario? Sí, hay un trabajo de un año entero de búsqueda. Fue un proyecto esencialmente experimental, donde no solo no había diálogos, donde la actuación era totalmente expresionista en este caso, una cosa así casi no realista, donde habíamos hecho proyecciones de luz a tonos rojo para quitarle después
y que la dominante contraria baje a todo lo largo de la película para ir teniendo un degradé en todo el espacio alrededor para que se vaya sintiendo el deterioro. Pero la parte más compleja era que no quería hablar de la violencia desde el punto de vista directo, como podía llegar a ser la violencia física, sino quería hablar de la violencia psicológica. Y de hecho, por ejemplo, los elementos que puedo poner en juego en esto son elementos como esa secuencia, digamos, es el equivalente de una secuencia en el que por fin la niña, que en realidad es la adulta, logra escaparse y hay una primera posibilidad de aliento de salir de esa situación, y entonces desde esta niña corriendo, pero el pasado le llama y la puerta se aleja, ¿no? Y se cerrada, ¿no? Entonces es totalmente simbólico y surrealista también de alguna manera, y la banda sonora es totalmente recreada por después. Todo está trabajado en términos de, ustedes si le ven a la película, por ejemplo, todo lo largo de la película son casi sonidos casi humanos, casi del vientre, ¿no? Está todo basado en gruñidos, no sé cómo le llaman. Entonces, en esta película específicamente tengo la opción, claro, de jugar con todos los elementos que trae y que me da a disposición el cine de ficción, de la misma manera que yo siento que hace el documental en el trabajo que yo hago, y con el mismo objetivo que en el fondo no cambia mucho, que es el poder contar las historias que uno tiene que contar. Y la historia documental para mí en la ficción es la misma que la historia ficción o un cierto tipo de ficción, entre comillas, que puede haber en el documental que uno trabaja cuando usa los elementos que tiene a disposición para pulir el lenguaje, ¿no?, que uno quiere dar. Y eso es un poco el trabajo en ese sentido. Y por ejemplo, les voy a mostrar otro pedazo. Esto estaba vinculado un poco a algo que quería mostrarles, que era el corte en planos, ¿no? Cómo un plano secuencia mismo puede convertirse de un personaje aquí y al mismo tiempo lo encontramos en otro punto, y cómo podemos evadir el corte, o al mismo tiempo cómo podemos cortarlo para que signifique otras cosas, ¿no? Son elementos. Por ejemplo, esta secuencia quiere hablar del decorado. Como muchas veces preguntan algunos periodistas qué lugar pienso que vaya a ocupar en la historia. Una de las cosas que jamás olvidé a lo largo de mi vida, y fue aquel pensamiento de Martí cuando dijo que toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz. Ciertos hechos humanos y los hombres que han participado en ella se recuerdan. Será por los poemas de ustedes, los escritos de ustedes, las pinturas de ustedes. Jugar valor de una utopía. Y de nuevo es lo mismo, es documental, no es ficción. Porque Fidel ese rato no estaba conmigo y no estaba paseando ese palacio, pero al mismo tiempo lo hizo en su momento, y situado históricamente dio ese discurso en ese momento dentro del histórico también de la película, ¿no? Y el sonido estaba captado en otra circunstancia totalmente distinta. Sin embargo, lo pongo ahí como un elemento que hace parte de la continuidad del relato, de lo que estamos hablando en ese momento. Entonces es para decirles que el documentalista, de una forma tan ficcional como esta, decide
el decorado que va a usar, de la misma forma que la persona en ficción va a decir, ¿saben qué? No voy a filmar esto en una cabaña, voy a filmarle en el Hotel Ritz, o no voy a hacer esto aquí, voy a hacerlo acá. Entonces, hay veces que existe el cine, evidentemente, verité, etcétera, en el que podemos estar sujetados a una realidad específica que se da en un lugar específico, en una hora específica, y estás ahí y lo estás haciendo. Y eso ya no es ni siquiera tu elección, pero la gran mayoría del tiempo, tengo un profesor maravilloso con el que conversábamos sobre este tema, la gran mayoría del tiempo, igual que en las noticias, el documentalista siempre está tarde. Hay dos grandes movimientos, si ustedes ven, por ejemplo, en las noticias, en la tele, por ejemplo,